Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este espacio denominado Santipú, y como saben, en este encuentro vamos a tratar esas preguntas que han dejado ustedes en los comentarios y otras respecto a ese mismo tema que se me han ido ocurriendo y que me parece que es muy bueno que abordemos en este espacio, así que vamos a comenzar. Hay una pregunta que me pareció muy interesante tratar acá, y es: ¿existen maestros no iluminados pero muy sabios? ¿Eso es posible o un maestro debe estar iluminado para guiar a los demás? La respuesta simple es sí. Es posible que existan maestros no iluminados que sean profundamente sabios y además capaces de guiar a otros en su camino. Estos maestros pueden haber alcanzado un alto nivel de comprensión intelectual y también experiencia espiritual, y por eso es que pueden transmitir enseñanzas valiosísimas que ayudan a sus estudiantes a avanzar en su propio proceso. La sabiduría puede ser fruto de la observación profunda, del estudio, de la introspección y la práctica, incluso si el maestro aún no ha alcanzado la plena iluminación, inclusive el despertar. Sin embargo, un maestro verdaderamente iluminado o ya despierto o que ha salido de la confusión puede aportarnos a nosotros, a los buscadores, a los estudiantes, puede aportarnos algo único, y es su presencia, porque su forma de ser y de actuar encarnan la verdad que están enseñando. Entonces esto puede facilitar la transmisión directa de esa experiencia a los buscadores. Entonces la iluminación en un maestro no solo le permite comprender la naturaleza de la realidad en un nivel profundo, sino que también lo libera o lo ha liberado de los apegos y los condicionamientos del yo. Y eso le permite guiar, conducir con mayor pureza y libertad a los buscadores. Entonces, muchos estudiantes, muchos buscadores encuentran un valor gigantesco en las enseñanzas de maestros, aunque no estén iluminados. Entonces, estos maestros suelen compartir la experiencia humana y los desafíos de la vida diaria de una forma que puede resultar más cercana, más sincera y más motivadora, porque pueden guiar a los estudiantes a desarrollar estabilidad y claridad en el camino, sentando las bases para un despertar auténtico. Entonces, tanto los maestros iluminados como los no iluminados pueden tener un rol valioso en la enseñanza, porque lo importante es que ese maestro, esté iluminado o no, lo importante es que sea honesto sobre su propio estado y guíe desde una experiencia directa, evitando presentarse como alguien que ha alcanzado lo que aún está buscando. Otra pregunta interesante es que se refiere a lo mismo, es: ¿el despertar y la iluminación son lo mismo? Este tema ya lo tratamos en un video, creo que un videoblog, pero vamos a volver sobre este tema. Entonces, basándonos en esta misma pregunta, ¿puede un maestro enseñar desde su experiencia aún sin estar iluminado? Bien, la respuesta a la primera pregunta, entre el despertar y la iluminación. Bien, el despertar y la iluminación no son exactamente lo mismo. De hecho, me voy a tomar una pausa este momento para hacer este breve paréntesis, y es que si bien se ha tocado mucho el tema de despertar e iluminación en los pasados Santipú y también en algunos videoblogs, no es el tema central de los buscadores en este camino que yo estoy tratando de presentarles. No es el tema central, el despertar o la iluminación, porque si nos vamos a las bases de lo que es Advaita y la no dualidad, entendemos que no hay nadie para despertar, no hay nadie que se ilumine, pero sí sabemos que debe haber una experiencia de evidenciar la verdad o evidenciar lo que somos realmente, nuestra propia naturaleza. Pero yo estoy tomando este tiempo de introducción con estos videos para sentar las bases a lo que va a venir luego
a partir de 2025, que ya vamos a entrar de lleno con la guía y con la dirección a lo que es, para que cada uno de nosotros pueda encontrar y hacerse realidad esa evidencia en cada uno, en cada experiencia. Por lo tanto, aquí hemos estado hablando mucho de iluminación, despertar y de ese camino hacia ese estado, que no es un estado, pero que sí es una experiencia, pero que a partir de 2025 espero no volver a tocar este tema porque no es relevante. Lo que sí por el momento puede resultar beneficioso e importante para el conocimiento es sí sentar esas bases de enseñanza o de confusión que pueda haber entre conceptos, pero quédate con esto, no es para nada importante saber si es lo mismo, si no es lo mismo, qué se siente, que no es relevante en el fondo, en la profundidad, no es ni siquiera un poquito importante. Por eso es que siempre les digo que toda esta información que les aporto en estos videos, sobre todo en Santipú, que a veces han llegado a durar más de 1 hora, simplemente deséchalos al final de ver el video, deséchalos. Si tienes necesidad de verlo en otra ocasión, míralo, pero deséchalo. No es información para tomar notas, para repasar, para estudiar. Es simplemente una escucha activa y luego que esa semilla vaya germinando poco a poco. Claro que sí, con la práctica, con la observación, con la vigilancia, pero nada más. Entonces, volviendo a la pregunta de si el despertar y la iluminación son lo mismo, pues no. El despertar y la iluminación no son exactamente lo mismo, aunque están muy relacionados. Porque el despertar suele ser, que es lo que se conoce, ¿no?, como el momento en el que la persona tiene esa experiencia directa de su verdadera naturaleza, que está más allá del yo, y reconoce que la identidad personal es una construcción mental. Entonces, ese primer vistazo o recuerdo de la unidad con la vida, que puede llegar a cambiar de forma profunda la percepción y la vida de una persona, esto sería el despertar. La iluminación, en cambio, se considera un estado más estable. En el despertar te das cuenta, eres consciente en ese momento, pero no es una percepción estable, no es permanente. En cambio, en la iluminación sí es continuo, en el que la persona no solo ha tenido, ¿no?, esa experiencia de despertar, sino que la ha integrado, y esta palabra es vital, ¿no? Integrar esa experiencia plenamente, integrar esa comprensión en todos los aspectos de su vida. Entonces, en la iluminación ya no hay una identificación persistente con el yo, que es la que tenemos nosotros todos los días, todo el día. Es una identificación persistente con el yo. Esto se evidencia cuando estamos todo el día identificándonos con lo que nos pasa, con lo que nos duele, con lo que nos hicieron, con lo que hicimos o con lo que creemos que hacemos, o con las cosas que nos pasan o hacemos que pasen, con las cosas que construimos, con los logros, con nuestras relaciones, con lo que perdemos. Toda eso es una identificación persistente con el yo. Entonces, ya cuando una persona está iluminada, ya esa identificación no existe. Y lo que se genera a partir de allí es una paz y una libertad, que es la libertad de la verdadera naturaleza. Y está siempre presente, independientemente de las circunstancias. Ahora vamos con la otra parte de la pregunta en cuanto a los maestros. Sí, es muy posible que haya maestros despiertos, pero no completamente iluminados. Estos maestros pueden enseñar desde su experiencia de despertar y ser de gran ayuda para los buscadores, ya que comprenden profundamente lo que implica ver más allá de la identificación egoica, aunque aún existan rasgos de identificación con el yo en la vida diaria, en lo cotidiano.
sin embargo puede considerarse un maestro, porque un maestro despierto puede de hecho transmitir esta comprensión que ha vislumbrado en ese despertar o en ese salir de la confusión y ayudar a otros a tener su propio despertar. Sin embargo, un maestro despierto puede seguir teniendo ciertas identificaciones, como dije anteriormente, también reacciones emocionales y patrones mentales, que los patrones mentales, o en este caso voy a decirlo así, la mente no va a dejar de existir, tanto en una persona despierta o que ha salido de la confusión, o incluso siendo iluminada, la mente como funcionalidad va a seguir existiendo. Lo que sucede es que los patrones mentales, algunos no han sido completamente disueltos, estos patrones que nos mantienen identificados con el yo. Entonces, un maestro iluminado vive de forma continua en ese estado de no identificación. Un maestro despierto puede ofrecer, sí, una perspectiva muy real, muy genuina y directa desde su experiencia, aunque todavía esté en ese proceso, ¿no? En un propio proceso de integración y de liberación total. Ambos tipos de maestros pueden ser valiosos. Y de hecho muchas personas encuentran inspiración y guía tanto en maestros iluminados como en maestros despiertos. Lo importante aquí es que siempre se los he dicho, la autenticidad y esa capacidad de transmitir la verdad desde su experiencia para que otros puedan beneficiarse en su camino. Y aquí otra pregunta súper interesante, y creo que tocamos un poquito de esto en el pasado Santipu, no recuerdo muy bien, pero vamos a seguir con esto. ¿Por qué algunos se iluminan espontáneamente sin trabajo previo y otros les toca con mucho trabajo? Pues bien, la iluminación espontánea, de la que hablábamos también en el pasado Santipu, en algunas personas y que sea un largo y duro trabajo en otras personas, es de hecho uno de los grandes misterios de este camino espiritual. Y existen muchas explicaciones y tantas tradiciones hay. Entonces, para esta diferencia y en las que muchas coinciden, es que la iluminación no sigue un patrón, no sigue una receta, un manual, es decir, no hay un camino lineal y tampoco está bajo nuestro control completamente. Entonces, hablábamos anteriormente de que alguna de las razones pueden ser las condiciones kármicas, es decir, la maduración espiritual. Entonces, por ejemplo, hay tradiciones como el budismo y el hinduismo en el que este proceso de iluminación es una especie de acumulación de nuestras acciones, de nuestras intenciones y de experiencias en esta vida y en las anteriores vidas, y todo esto influye. Entonces, alguien que se ilumina espontáneamente, lo más probable es que en vidas pasadas haya cultivado eso de ese desapego, ¿no? Y esto va a permitir que esta iluminación en esta vida surja sin tanto esfuerzo, ¿no? O sin tanto esfuerzo consciente en esta vida. Entonces, a otros van a necesitar pasar por un proceso más bien de purificación y de desapego un poco más complejo, un poco más duro, un poco más largo, más arduo. Y esto es necesario ¿para qué? Para que esa forma, para que ese ser, esa mente, con ese yo y con todas esas cosas que ha venido también arrastrando durante tal vez otras vidas o en esta misma vida, pues esté lista, esté preparada. También hablábamos de la gracia, ¿no? Que en muchas tradiciones se considera como la iluminación como un acto de gracia. Aunque es nuestro derecho de nacimiento, la iluminación, el despertar, el darnos cuenta de lo real, en algunas tradiciones culturalmente se ve también como un acto de gracia, es decir, algo que nosotros no podemos controlar ni forzar. Entonces,
vemos que hay personas que naturalmente están abiertas a ese tipo de experiencias, aunque no hayan hecho un esfuerzo previo. Por ejemplo, meditar muchísimo, hacer muchísimos retiros. Entonces, ya con pocas experiencias o con pocas prácticas, no tienen ese miedo o no tienen esa resistencia y están más listas para soltar el yo y abrirse a lo que sería la experiencia del darse cuenta, del despertar. Y esto pues puede hacer el camino más corto o más largo. En el otro Santipu también hablamos de algo muy importante, y es de lo que vamos a hablar también muchísimo en 2025, que es a la parte a la que más vamos a apelar, y es la personalidad, la estructura psicológica, ¿no? Porque esto influye muchísimo. Algunas personas pueden estar, como dije anteriormente, preparados naturalmente para aceptar lo que es la realidad sin el filtro de yo, pero a otros les va a costar mucho más por experiencias previas, por las creencias que fueron infundidas, que fueron recibidas en casa o que están profundamente arraigadas. Algunas personas necesitan que su proceso sea gradual, no pueden o no están preparados, no les resulta natural desmontar, ¿no?, la identidad, la propia identidad de ese yo de forma violenta o rápida, ¿no? Necesitan un proceso un poco más lento. Entonces, estos son rasgos de personalidad que pueden influir en que el camino sea un poco más largo, un poco más corto. Entonces también hablábamos de ese misterio que hay, del misterio que para mí es lo principal, ¿no? Muchas tradiciones, muchas enseñanzas espirituales dicen que este proceso de iluminación es misterioso, porque no sigue un camino lineal, un camino fijo, que es lo que parece, ¿no? Parece ser un camino, pero en realidad lo que es un despliegue natural de conciencia, que era lo que hablaba anteriormente en el pasado video. Es un despliegue natural de la conciencia. Eso ocurre cuando tenga que ocurrir. Eso va a ocurrir en el momento perfecto para cada persona. ¿De acuerdo a qué? No se sabe. Ese es el misterio. Lo único que nos toca es estar preparados, estar en observación, en vigilancia, y que haya un terreno fértil para que lo que tenga que ser evidente sea evidente. Entonces, en cualquier caso, aunque la iluminación parece a veces ser accidental o espontánea, misteriosa, ¿no?, en algunos, no es sin propósito. Es decir, esto no pasa así porque sí. Para los que les toca ese camino arduo, ¿no?, cada paso, cada circunstancia, lo que va a ir haciendo es aportar profundidad y sabiduría. Y por ende, ese ser va a ser compasivo, que también forma parte, pues, del despertar. Al final, el trabajo en sí puede ser un proceso de liberación progresiva y de crecimiento interior, incluso si la iluminación final parece llegar de manera inesperada. Otra pregunta que podemos tratar acá es sobre qué sería entonces un verdadero maestro y un maestro no tan verdadero. ¿Cuáles serían sus actitudes y cómo podrían engañarnos? Recuerda que el fin de este encuentro, al igual que todos los anteriores y los que vendrán, no tienen la intención ni de criticar, ni de encasillar, ni de señalar, sino más bien de poner sobre la mesa lo que se da en esta realidad y que podamos estar atentos y podamos observar. Entonces, ¿cuáles serían, ¿no?, esas actitudes que puede tener un maestro o una persona que se presenta como tal, y a lo que debemos estar atentos para no caer en engaños y continuar en la confusión? Porque de hecho este sería como el peligro, ¿no? Bien, un verdadero maestro
y un falso maestro te van a parecer muy iguales, van a parecer similares a primera vista. Por eso este video, por eso vamos a responder estas preguntas, porque especialmente ambos pueden tener carisma, conocimientos, una presencia atractiva, ¿no?, que atrae a los buscadores espirituales, pero hay ciertas diferencias clave en su actitud, en cómo se relacionan con sus estudiantes o con los buscadores que están allí escuchando sus enseñanzas, y de hecho en la esencia de lo que transmiten. Entonces yo te voy a presentar cuáles pueden ser algunas diferencias fundamentales. Primero, en un verdadero maestro está la humildad y la transparencia. Un maestro, ya sea iluminado o despierto o que ha salido de la confusión, va a reconocer sus propios límites y no va a pretender ser algo que no es. Va a enseñar desde su propia experiencia directa y no va a buscar la validación a través de ese estatus de maestro. Llega a esto por ese desapego al yo. Un verdadero maestro no tiene la necesidad de controlar a los buscadores, ni va a buscar alimentar su propio ego a través de la posición de maestro. Si bien se interesa genuinamente por el progreso de los estudiantes, no se va a apropiar de ellos, ni va a tratar de imponer sus ideas. Un verdadero maestro es compasivo y respetuoso. Va a respetar la autonomía y el ritmo individual de cada estudiante, y va a enseñar con compasión, sin juzgar, sin imponer sus dogmas, y no va a utilizar el miedo o la manipulación para mantener la lealtad al gurú, al maestro. También va a tener ese enfoque de la autoliberación, ¿no?, del buscador. Un verdadero maestro va a guiar a los estudiantes hacia la independencia y los va a animar a descubrir la verdad en ellos mismos. No es que va a imponer la dependencia de que yo soy el maestro, yo soy el gurú y no puedes sin mí, tienes que estar conmigo aquí. Lo que va a hacer es mostrarle cómo puede hacer su propio camino. También muy importante que puedes encontrar es la coherencia entre palabras y acciones. Aunque esto, como dije en el pasado Santipú, se vuelve un poco difícil cuando no estamos en la presencia directa con el maestro, porque vivimos lejos, porque las enseñanzas son vía online. Entonces, por ejemplo, puede darte alguna enseñanza a través de una videollamada, pero luego al terminar esa videollamada tú no sabes, tú puedes imaginar cómo actuaría tu maestro en ciertas circunstancias, pero es muy diferente verlo de primera mano a cómo reacciona mi maestro a esta situación. Entonces, esta parte de evidenciar, ¿no?, la coherencia entre palabras y acciones se puede volver un poco difícil, sobre todo para nosotros en esta era en la que estamos. Sí estamos en contacto, pero no es contacto directo. Pero sí es bueno tener presente que esto puede ser evidencia de que un maestro, bueno, es realmente que sus acciones o su conducta son congruentes, porque esa autenticidad se va a ver reflejada en su vida diaria, aunque no estemos allí. Pero un maestro debe encarnar esas cualidades de las que habla, de las que promueve, como la paz, la simplicidad, la humildad, la compasión, el amor. Todo eso se va a poder evidenciar, a veces solo con escuchar sus palabras, sin necesidad de estar allí presente, o con la misma actitud. Uno creo que logra darse cuenta o puede intuir. Entonces, para contraponer, ¿no?, esto de lo que puede ser un verdadero maestro, ahora vamos con lo que podrían ser las características de uno que no lo es tanto. Primero, un maestro falso, se va a notar mucho esa necesidad de validación y de control. Un falso maestro va a buscar construir esa imagen, ¿no?, de gurú, de maestro, de sí mismo como uno especial
único, ¿no? Un maestro que tiene esa parte diferenciadora de que es alguien especial. Y obviamente ese maestro, ese gurú va a depender de sus seguidores para poder fortalecer su yo, fortalecer su ego y ese sentido de prioridad que se está dando. También vamos a poder ver esa manipulación emocional. ¿Por qué? Porque los falsos maestros pueden usar el miedo, la culpa o ese mismo apego emocional, porque hay buscadores, hay estudiantes, discípulos que se apegan a los maestros, sean falsos o no, sean despiertos, iluminados o que no estén en confusión, pero como están en ese proceso de búsqueda, y puede ser hasta cierto punto normal, por ese mismo grado de superioridad que pueden estar viendo allí, por esa figura de autoridad, pueden crear un apego emocional con el maestro. Entonces el falso maestro se va a aprovechar para crear dependencia en sus seguidores. Entonces puede decir que solo él o ella puede guiarlos hasta la iluminación, o que fuera de lo que ella o él enseña no hay salvación. Entonces esto es muy peligroso, esto se ve mucho, es muy común, y por eso es bueno tratar este tema acá, aunque no sea relevante para lo que estamos buscando al final en la profundidad, pero es bueno que lo tengamos presente, porque yo sé que aquí pueden haber muchos de ustedes que no solamente me estén viendo a mí y van y ven a muchos otros, entonces se pueden ver o agudizar esa mirada de observación para no caer en estas trampas y estos engaños, que lo menos peligroso que puede pasar es que sigan en la confusión. Es lo menos peligroso que puede pasar, porque de allí se han visto muchísimas cosas de las que no es necesario hablar acá. Entonces ya le estamos dando un poco de sentido a este tema que estamos tocando en este momento. También vamos a ver lo que es la falta de humildad, ¿no? Un falso maestro muchas veces se va a presentar como iluminado o como despierto, o que ha alcanzado un estado superior, siempre que él pueda estar acá o ella pueda estar acá, allí. Entonces lo que va a hacer es tratar de no dejar espacios para cuestionamientos ni para críticas, y muchísimo menos autocrítica. Entonces a veces incluso puedes ver que ese tipo de maestro va a reaccionar negativamente si se les cuestiona o se les critica. Otra cuestión peligrosa que se ve también muchísimo es la promesa de resultados rápidos o milagrosos. Ya hablamos de que la iluminación nos lleva un camino lineal, de que no hay recetas, no hay manual, no hay instructivo. Aquí nos lanzaron aquí y bueno, nos toca a nosotros ser responsables de nuestro propio camino. Claro que sí, podemos ir guiados por alguien que ya haya pasado por esa experiencia, pero vemos que hay falsos maestros que prometen la iluminación o cambios espirituales rápidos, milagrosos, especialmente si siguen sus métodos específicos, y más si se paga por un curso o por iniciaciones costosas o retiros especiales. Los retiros no tienen nada de malo, los cursos no tienen nada de malo, pero estamos hablando de las intenciones de estos falsos maestros que van a querer promocionar alguna de estas estrategias o de estos materiales, diciendo o prometiendo una iluminación, un camino más fácil, un atajo. Entonces aquí lo que pasa es que la espiritualidad se convierte en un negocio más. Se convierte más en negocio que en enseñanza genuina. Entonces aquí vamos al otro punto, que es más de lo mismo, es la incoherencia, porque vemos esas conductas egoístas del yo. Entonces los falsos maestros exhiben comportamientos que van a contradecir sus enseñanzas. Entonces ves maestros codiciosos,
ves maestros iracundos o con, ¿sabes?, ira desmedida, o si logras tener la oportunidad, vas a ver que su vida no refleja los valores espirituales que están predicando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es generar una disonancia entre su palabra y sus actos. Algo que, si bien puede confundirse al principio, eventualmente se va a hacer evidente. Y seguimos con la otra parte de la pregunta. ¿Cómo pueden engañarnos estos falsos maestros? Bueno, estos maestros van a ser expertos en detectar las necesidades, las vulnerabilidades de los buscadores, de quienes se acerquen a ellos. Entonces, esto lo que va a hacer es que les permite atraerlos súper fácil. Entonces, algunos van a buscar desesperadamente respuestas, ¿no?, y sentido, que es lo que hacemos todos cuando estamos iniciando o a mitad o estamos en la búsqueda. No, estamos desesperados por saber, por conocer, por darle sentido a todo esto, que necesitamos respuestas. Entonces, si nos topamos con un falso maestro, lo que va a hacer cuando vea que estamos en esa necesidad, lo que va a hacer es aprovecharse, lo que va a hacer es ofrecerte esas promesas que estábamos hablando anteriormente de iluminación rápida o de exclusividad en el conocimiento espiritual. O sea, ese maestro sabe algo que nadie más sabe. Entonces, además, muchos maestros tienen carisma, ¿no? Son muy carismáticos, resultan ser muy atractivos. Y esto lo que hace atractivo, me refiero a su personalidad. Algunos pueden resultar también muy atractivos físicamente, que también es una forma, pues, de llegar o de aprovecharse, ¿no? Sabiendo de que looking good, que se ve muy bien. Pero aquí estamos hablando de ese atractivo de personalidad, ¿no? Y esto lo que va a facilitar, o lo que sucede comúnmente a los buscadores que se acercan a estas personas, es que se queden como en un estado de ensoñación. Que por ese carisma, ese atractivo que genera esa persona, ese maestro, los buscadores van a pasar por alto esas señales, ¿no?, de manipulación o de incoherencia. Entonces, en esencia, la clave para distinguir a un verdadero maestro de uno falso es observar. ¿Y qué vamos a observar? Su conducta, la humildad en su enseñanza, la coherencia entre sus palabras y sus acciones, ¿no? También es importante que cada buscador se mantenga vigilante y practique la indagación, la autoindagación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se recuerde que ningún maestro ni nadie, esté iluminado o no, te va a dar la iluminación. Solo va a señalar el camino, pero no te va a dar la iluminación, ni lo va a hacer por ti. Entonces, ¿dónde está la verdadera guía? La verdadera guía, el verdadero maestro, el verdadero gurú, ese que necesitamos, el que va a estar allí al final de cuentas, está en tu propio interior. Sí, que estos maestros son necesarios, ayudan muchísimo, su compañía, pero de los verdaderos maestros. El de los falsos maestros, pues, también forman parte de la experiencia, ¿por qué no? Pero, como te dije anteriormente, lo peor que puede pasar es que sigas en la confusión, que continúes en la... No, eso es lo menos caótico que puede pasar, es que continúes en la confusión de mano de un falso maestro. Entonces, por eso es crucial que si encontramos la guía en alguna persona que creemos que está señalando hacia la verdad, pues tratemos de quedarnos allí y no estar brincando de uno a otro, porque esto va a generar muchísima más confusión, van a surgir muchísimas más preguntas. Entonces, intentar
quedarse con el mensaje que resuena contigo, que resuena en tu interior y que lo puedes asumir como la verdad, yo siento que es lo más recomendable, porque se hace más difícil caer en este tipo de engaños y este tipo de trampas. Y ahora vamos a abordar otra pregunta que tiene que ver con lo mismo, aunque pareciera que no, pero sí. ¿Cuál es la diferencia entre el divulgador de conocimientos y un maestro? Y vamos a añadirle algo más a esta pregunta. ¿Puede un divulgador, que no es maestro, es un divulgador, estar despierto y querer, por medio de la divulgación, motivar a otros a interesarse por cultivar la espiritualidad? Bueno, vamos a responder la primera pregunta. La diferencia principal entre un divulgador de conocimientos, ¿no?, y un maestro radica en su enfoque y la profundidad de la experiencia personal. ¿Por qué? Porque un divulgador de conocimientos es alguien que estudia o que ha estudiado y que está compartiendo esos conocimientos sobre un tema, en este caso una tradición, una filosofía, y busca hacer, o la espiritualidad, y está buscando que esas ideas que ha obtenido por parte del conocimiento sean accesibles y comprensibles para el público general. Entonces, pudo haber estudiado textos sagrados, teorías, prácticas espirituales. De hecho, puede estar llevando a cabo prácticas espirituales en su vida diaria y comunica estos conceptos de forma más clara, de forma inspiradora, y también buscando cautivar, ¿no?, a las personas. Por eso, para llevarlos a tomarle el gusto a estos temas. Un divulgador, que era la otra parte de la pregunta, puede estar despierto, sí, o haber tenido experiencias de esa percepción profunda, y esto añadido le va a dar también, aparte, autenticidad y poder a su comunicación, a lo que está comunicando, porque motiva a otros a interesarse y comenzar o continuar con su propio camino espiritual. Sin embargo, un divulgador no necesariamente tiene que vivir en un estado de comprensión continua, es decir, estar iluminado o de desapego continuo profundo, ni guiar a otros. Esta es la gran diferencia, ¿no?, del divulgador con el maestro, porque no está en la necesidad o en ese momento de guiar a otros en el proceso de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque su rol, su papel, va a estar más enfocado en informar, en inspirar, ¿no?, en dejar como las puertas abiertas a los demás, a las personas que escuchan, a los buscadores, dejar las puertas abiertas, pero sin ese acompañamiento de forma directa en el propio proceso de cada buscador que lo escucha, que está adquiriendo esa información, el mensaje o los conocimientos que ese divulgador les está proporcionando. Entonces, un divulgador sí podría guiar a otros hasta cierto punto, pero no necesariamente desde un lugar de experiencia vivida, de la realización, ¿no?, que es lo que muchos asociamos con un maestro espiritual. Entonces, ahora vamos con el maestro espiritual. Un maestro, en el contexto espiritual, no solamente transmite conocimientos, que de hecho lo hace cada maestro a su manera, pero sí transmiten conocimientos. Pero no solo eso, sino que también viven y encarnan la esencia de lo que están enseñando. Un maestro genuino ha pasado por una experiencia de despertar o incluso de iluminación. Ya vimos que un maestro puede estar o no confundido, o despierto o iluminado. Pero un maestro, aunque esté en ese proceso de iluminación, que solo esté despierto, pero en ese momento, desde ese lugar, le es permitido enseñar desde su experiencia directa. Y sí pueden guiar a otros en ese proceso de autodescubrimiento,
porque se va a ir adaptando a las necesidades tanto de los estudiantes o de los buscadores, de sus necesidades, de las necesidades de ellos y de sus propias necesidades, de su propio ritmo interno. Entonces, un maestro va a actuar más como un espejo, ¿no? Que como un informador, o sea, como un divulgador. Esta es la diferencia. El maestro va a servir de reflejo. Y su rol, en este caso, sería ayudar a los buscadores a indagar en su propia naturaleza y realizar sus propios descubrimientos. Ahora vamos con una pregunta mucho más osada. ¿Puede un divulgador estar despierto? Voy a responder de una vez, sí. Un divulgador puede estar despierto y compartir desde su comprensión genuina, incluso si no está en un estado de iluminación continua, iluminación de percepción de la realidad real continua. Entonces, un divulgador despierto, de hecho, puede ser muy importante porque puede inspirar a otros a compartir su propia experiencia y motivar a las personas a que cultiven esa espiritualidad en sus propias vidas. Entonces, en este caso, la divulgación se vuelve una forma, un acto de servicio, ¿no? Es como una forma de compartir esa claridad y esa paz que él mismo ha experimentado, sin necesariamente adoptar el rol de un guía o un maestro espiritual. Puede continuar siendo o considerándose como un divulgador, pero al mismo tiempo transmitir, compartir su experiencia más profunda. Entonces, para muchos, un divulgador despierto puede ser, de hecho, es muchas veces el primer contacto que tenemos como buscadores con la espiritualidad. Casi siempre es con divulgadores despiertos. ¿Y qué es lo que ellos logran? Es encender esa chispa de interés. La clave que puedes observar en estos divulgadores despiertos está en la honestidad y la autenticidad, ¿no? Que sigue siendo divulgador, pero puedes ver ese grado de sinceridad, ¿no? Sobre, primero, su nivel de comprensión. Y esto es lo que anima a los demás a buscar sus propias respuestas. Por eso es que digo que puede ser de gran ayuda y abrir un camino bien significativo para quienes se están iniciando en la búsqueda espiritual. Y seguimos con las preguntas osadas. ¿Será que puede un divulgador despierto iluminarse en el proceso de divulgar? Pues sí, un divulgador despierto puede iluminarse en el proceso de divulgación, especialmente si su intención de enseñar, que de hecho tiene que ser así, nace de un lugar sincero de búsqueda y de servicio. Y su propio proceso espiritual va a continuar en paralelo, ¿no? Una persona que viene y da información, habla de su propio proceso y sigue en paralelo en su vida diaria cultivando la indagación, la meditación, la autoobservación, la vigilancia, el estar preparado, listo para evidenciar lo real e integrar estas experiencias en su propia vida. Entonces, la divulgación sí puede ser una práctica en sí misma, ¿no? Un hacer, ¿no? Ya que compartir y profundizar en las enseñanzas espirituales a menudo a menudo te lleva a una mayor comprensión y un mayor desapego. Y entonces en este proceso de hecho puede actuar como un espejo, como un catalizador, como un reflejo, ¿no? Que va a ayudar a ese divulgador a observar más, a observar mejor, a observar de cerca sus propias identificaciones, sus propias limitaciones. Y esto lo que va a hacer es precisamente favorecer una integración muchísimo más profunda de su experiencia
de despertar, lo que puede llevarlo a la iluminación. Entonces, a medida que el divulgador sigue compartiendo, ¿no?, las enseñanzas, el conocimiento, y se está enfrentando él mismo a preguntas, a dudas, a reflexiones, puede encontrar una oportunidad para profundizar en su propia comprensión y ya algún momento pasará cuando tenga que pasar, va a cesar esa identificación o va a ir disminuyendo cada vez más, ¿no?, esas construcciones mentales, esos patrones mentales, esas construcciones del ego. Además, este mismo acto de divulgar conocimientos implica constantemente recordar y volver a esas verdades, a todo eso que estudió, todo eso que leyó, todo eso que vio. El estar divulgándolo, comentándolo, conversándolo, transmitiéndolo, lo va a llevar o lo está llevando constantemente a volver, a recordar. Y esto puede ayudar a acelerar, ¿no?, el propio proceso de maduración y de transformación interior. Entonces, con el tiempo, esta exploración, ¿no?, y esa práctica de desapego que se va acumulando podrían dar lugar a la iluminación estable y plena en algún momento. Entonces, si un divulgador despierto o no confundido es honesto consigo mismo, es comprometido, responsable, permanece en autoindagación y evita quedar atrapado en un rol de maestro o en la validación externa, entonces esa propia divulgación, ese propio ejercicio de transmitir conocimientos puede ser una vía hacia la iluminación. Otra pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de ese divulgador no confundido, despierto? O sea, ¿qué pasa consigo mismo y con los seguidores? Bien, la responsabilidad de un divulgador despierto es tanto para con él mismo como para los buscadores. Y en el ámbito espiritual, su rol puede tener un impacto muy profundo, ya que quienes lo siguen muchas veces están en la búsqueda, ¿no?, de claridad, paz interior, incluso en la búsqueda de un despertar. Y esto sí significa una responsabilidad muy grande. Esto en varios aspectos. Primero, esa responsabilidad consigo mismo de la honestidad y la autenticidad. Es decir, que esto lo he repetido muchísimas veces. Un divulgador, esté despierto o no, debería ser honesto sobre su propio estado de comprensión y no presentarse como alguien que tiene todas las respuestas o que está iluminado si no lo es. Esto es responsabilidad. Debe reconocer sus propias limitaciones y estar abierto a seguir aprendiendo. Esto es fundamental. ¿Para qué? Para evitar caer en el ego espiritual. Continuar con el ejercicio, la práctica, aunque sabemos que en el fondo no estamos haciendo nada, pero la indagación es fundamental y que este divulgador continúe indagando va a llevarlo, ¿no?, a salir de esas trampas del ego, porque si no tiene cuidado puede caer en la trampa de creer que es un ser despierto o que es un maestro y puede pasar. Por eso el divulgador debe mantenerse en constante autoindagación, cuestionando todos sus movimientos internos, sus motivaciones, observando esos apegos, ¿no?, a la fama, al reconocimiento, a los comentarios, a la validación externa. También el divulgador debe ver su práctica, ¿no?, de compartir el conocimiento, lo que ha estudiado, lo que ha evidenciado, lo que ha practicado, como una oportunidad para profundizar en su propia comprensión, ¿no? Y no quedarse estancado en el rol de divulgador, porque esto implica seguir su propio camino de práctica, ¿no?, de desapego, de autoexploración,
sabiendo que su ejemplo es una parte importante de lo que transmite. Por eso es muy importante la responsabilidad, o sea, el saberse responsable, el saber que en sus manos, en lo que está transmitiendo, hay un ejemplo que está siendo un espejo para los que lo están siguiendo o los que lo están escuchando, los que lo están viendo. Entonces, esto en cuanto a la responsabilidad del divulgador consigo mismo. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad con los seguidores, con los que lo están escuchando, lo están viendo? Bueno, primero, claridad y transparencia. El divulgador debe ser claro con sus seguidores respecto a lo que decíamos anteriormente, a su propio estado, ¿ah? Y no comprometer ofrecer cosas que no puede cumplir. Entonces, no debería estar ofreciendo fórmulas rápidas, fórmulas mágicas, ni crear expectativas irreales sobre la iluminación, sobre el despertar o lo que sea en el camino espiritual. Entonces, su papel debe ser facilitar el camino, no vender una meta idealizada o inalcanzable tampoco, o sea, ni una cosa ni la otra, sino una meta real. Por otro lado, evitar la dependencia, es decir, aunque no sea un maestro iluminado ni un maestro despierto, sino un divulgador que está también en el camino, debes fomentar la autonomía espiritual en los que te están escuchando, en tus seguidores, animándolos a investigar por sí mismos, a experimentar por sí mismos y encontrar sus propias respuestas. Esto va a ayudar a evitar la creación de una relación de dependencia y permite que sus seguidores confíen en su propia experiencia directa. Entonces, esto es muy importante porque puede suceder lo que sucedería también con un maestro iluminado, despierto, que el buscador, al ver esa autoridad, porque hay una persona que tiene más conocimientos, ha estudiado más, sabe un poco más, crea un cierto apego. Entonces, es responsabilidad del divulgador crear esa autonomía en los seguidores para que cada uno pueda construir y seguir su propio camino desde esos conocimientos que el divulgador les está proporcionando. También está la responsabilidad ética y la empatía. Los seguidores de un divulgador despierto a menudo proyectan en él un ideal de sabiduría, lo que te decía anteriormente, o como una guía espiritual, pueden verlo así. Por lo que esta persona, este divulgador, tiene que actuar con ética y compasión, cuidando de no caer en manipulaciones ni aprovecharse emocionalmente de la confianza de los demás, ¿no? Entonces la empatía hacia las experiencias, las vulnerabilidades de sus seguidores es crucial para dar una guía desde los conocimientos sin imponer. Y algo que va de la mano es el fomento del pensamiento crítico, porque es muy importante que el divulgador empuje o anime a los seguidores a cuestionar, a explorar y a no aceptar nada ciegamente, ni siquiera de sí mismo. Entonces, porque esta actitud respeta la inteligencia de los seguidores y va a promover una espiritualidad basada en la experiencia directa y no en la creencia ciega o en el dogma. Entonces, en resumen, un divulgador despierto tiene o debe equilibrar, ¿no?, su papel de guía con humildad profunda, con humildad brutal y con una vigilancia constante. ¿Por qué? Porque esto no solo va a proteger su propio proceso espiritual, sino que también va a beneficiar a los buscadores, a los seguidores, al ofrecerles enseñanzas auténticas, ¿no?, con ética, que los va al final a empoderar en su propio camino hacia la verdad. Y otra pregunta interesante: ¿cómo puede llegar a convertirse un divulgador en maestro? ¿Es solo tener personas allí interesadas en la información que está transmitiendo o se necesita algo más? Bien,
La transformación de un divulgador en un maestro es un proceso que implica más que simplemente tener un público interesado, que tener seguidores. Bueno, aquí te voy a dar algunos factores, ¿no?, que pueden contribuir a esa evolución de divulgador a maestro. Una de las cosas es la profundización en la experiencia personal, ¿no?, en la autoindagación. Un divulgador tiene que comprometerse a una práctica continua de autoindagación y de reflexión personal. Bueno, no todos. Hay divulgadores que no están interesados más que en divulgar académicamente, catedráticamente, de manera meramente informativa, y pueden solamente ofrecer información sin tener esa necesidad de profundizar. Pero para convertirse o para evolucionar en un maestro, debería estar comprometido en una práctica más profunda, ¿no? Porque este proceso va a ayudar a comprender y a disolver las propias identificaciones y las propias limitaciones. También esas vivencias, ¿no?, de enseñanza. Esto es esencial, no solo entender teóricamente todo lo que estudió, todo lo que leyó, todo lo que vio, sino vivirlo, experimentarlo en la vida diaria. Entonces, esta autenticidad va a provenir de la experiencia personal. Lo otro importante es el desarrollo de la sabiduría, ¿no?, y de la integración del conocimiento. ¿Por qué? Porque un maestro va más allá de transmitir información como lo haría un divulgador. El maestro integra el conocimiento en su vida y lo aplica de manera sabia y compasiva. Entonces, esto es lo que se podría llamar como experiencia en la guía. A medida que un divulgador va trabajando con otros, ¿no?, impartiendo conocimiento, debe aprender a adaptarse y responder a las necesidades de sus seguidores, y esto va a implicar o va a necesitar una comprensión más profunda del proceso de aprendizaje y de formación. También es necesario el establecimiento de conexiones profundas, ¿no?, de esa relación con los seguidores o con los buscadores. ¿Por qué? Porque un maestro va a formar conexiones significativas con sus seguidores. Esto implica escuchar, entender y guiar. Un divulgador solamente lanza la información y se aparta. Un maestro debe oír, debe comprender y debe señalar el camino. Y esto es para crear un espacio seguro para la exploración espiritual. También debe existir la empatía y la compasión, es decir, esta habilidad de empatizar con las experiencias de otros y poder ofrecer apoyo genuino. Esto es fundamental, fundamentalísimo en el papel de un maestro, al igual que la autenticidad y la humildad, o sea, el reconocer las limitaciones. Un maestro es consciente de sus propias limitaciones y no se presenta como un ser superior, porque la humildad le permite que los seguidores se sientan cómodos y se sientan valorados. Y una palabra que usamos muchísimo acá, que es la autenticidad en la enseñanza. Es decir, ser genuino y transparente sobre la propia búsqueda, los desafíos, todo esto. Esto es crucial. ¿Para qué? Para que haya confianza, ¿no?, con los demás. Y algo que también para mí es muy importante es el compromiso con el servicio. O sea, el tener de verdad esa intención de servicio. Un maestro genuino busca servir a los demás, y no por egoísmo, no para aparecer, no para ser yo el que te enseñó, no para ser yo el que te guío, sino por un deseo auténtico, genuino de ayudar. Este enfoque de servicio es fundamental también en el camino de un divulgador para ser eventualmente un maestro. Y por último, el trascender el yo, el ego, ese desapego del reconocimiento. ¿Por qué? Porque un maestro ya no confundido o que ha despertado, debió haber aprendido a dejar de lado el deseo de reconocimiento y de aceptación. Entonces, si estamos hablando de un divulgador que quiere o que está en ese proceso, un camino espiritual, y que eventualmente va a convertirse en maestro, debe aprender a dejar de lado ese deseo de aceptación, de valoración, de validación. Y esto puede ser un desafío,
De hecho, es un desafío no solamente para los divulgadores o para cualquier persona, ¿no? En cualquier rol. Entonces, en resumen, para que un divulgador se convierta en maestro, necesita comprometerse primero a un viaje de autoexploración y de crecimiento, ¿no? Para poder guiar a otros, a los demás, desde una base de autenticidad y empatía. Porque no es solo cuestión de tener seguidores, sino de estar genuinamente dedicado al proceso de aprendizaje y de transformación, tanto para él mismo como para los demás. Y ahora, como siempre, te dejo la parte un poquito más personal. ¿Qué me considero yo? ¿Un maestro? ¿Un divulgador? Pues bien, te lo voy a responder de una vez y muy concretamente. Yo me considero, por el momento, una divulgadora. No me considero una maestra. A pesar de que ustedes con mucho amor me dicen, maestra, gracias, en los comentarios, yo no me considero una maestra. Y esto no es ni siquiera por falsa humildad, o es simplemente el reconocimiento de que estoy o me encuentro actualmente en un proceso de aprendizaje, y siempre estoy en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, yo comprendo mi propio proceso de crecimiento, lo conozco, y por eso lo expreso acá en este momento, para que también ustedes puedan verlo y conocerlo, ¿no? También. Esta perspectiva está basada, o este reconocimiento está basado en autoobservación, autoevaluación. Y es precisamente por eso, porque reconozco que estoy en un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Porque entender que el camino espiritual es un viaje sin fin, que es lo que es, implica eso, reconocer que siempre hay más por aprender y más por explorar, porque la espiritualidad no se trata de alcanzar un estado final, sino de seguir evolucionando, de seguir creciendo. Entonces, no me considero una maestra, porque esa es la autoconciencia que tengo ahora en este momento, y puedo aceptar que no tengo todas las respuestas, que no tengo la iluminación, y que lo más que puedo tener ahora es una visión realista de mí misma, que es lo que estoy compartiendo contigo, y de mi proceso. Entonces, también puedo reconocer el valor de la experiencia colectiva, reconocer la sabiduría compartida, porque la sabiduría puede surgir de la experiencia de todos en conjunto, de la experiencia colectiva, no solamente de la experiencia individual. Y esto, por eso es que yo me he abierto a aprender de los demás, inclusive de ustedes, de sus comentarios, de esta interacción. Y mi enfoque por el momento está en el servicio. Y también, ¿por qué no decirlo?, en el desapego del título. No necesito la etiqueta de maestro para valorar este servicio que estoy ofreciendo, y de esa conexión que me parece tan importante con los demás. El deseo, o sea, mi deseo de ayudar o de guiar sin un sentido de superioridad, para mí eso es muchísimo más valioso. Y obviamente que esto representa muchísimos desafíos, porque si es desafiante y es duro no caer en esas identificaciones con formas de estatus, con el reconocimiento, estas cosas que pueden hacer que se distorsione la autenticidad de mi mensaje y de mi servicio. Entonces, este espacio es para el crecimiento tanto personal como para el de los demás, y yo abogo por la autonomía. Entonces, por eso no asumo, no podría asumir el rol de maestro, porque yo, de hecho, lo que quiero es permitirles a otros, a ustedes, a los demás, que encuentren su propio camino, sus propias respuestas, desde el lugar en el que se encuentren, en el momento en el que se encuentren, y que puedan verme a mí en este proceso de aprendizaje continuo, donde
pretendo que mi mensaje se mantenga así, auténtico y accesible, que pueda resonar con quienes buscan, ¿no?, esa conexión genuina en lugar de una figura idealizada. Entonces, esta decisión no es una decisión, es que simplemente es lo que surge de la autoobservación. El no considerarme una maestra es debido a esa comprensión. Siempre hay algo más que aprender, aunque uno parezca que está enseñando. Entonces, como dije anteriormente, no hay nada de malo en tener la intención de guiar a otros, o de enseñar o de darles conocimiento a otros mientras uno sigue explorando su propio camino. Lo importante es que este enfoque siga siendo auténtico. Para mí es lo más importante, y continuar buscando, continuar creciendo, y que todo esto haga que la enseñanza se enriquezca para poder compartirlas con ustedes. Bien, ahora un pequeño resumen de todo lo que hablamos hoy. La búsqueda de la iluminación es un viaje profundamente personal, ya ustedes lo saben, que muchas veces se ve influenciado por las enseñanzas y el ejemplo de otros, ya sean maestros iluminados, divulgadores, despiertos, maestros, gurús. Cada uno de ellos pueden ofrecer perspectivas muy valiosas y herramientas que nos van a permitir ayudar en nuestro camino. Pero es muy importante recordar que la verdadera transformación, la verdadera comprensión surgen desde adentro. En este mundo que está saturado de información, especialmente a través de estos medios, ¿no?, como videos, plataformas digitales, es muy fácil dejarse llevar por el carisma de un maestro o por la claridad de un divulgador. Pero cuando absorbes las enseñanzas, es fundamental que mantengas una postura crítica y reflexiva. Que te preguntes, que nos preguntemos, ¿qué resonó en mí? ¿O cómo se alinea esto con mi experiencia? Nos ayudará a discernir lo que realmente tiene valor en nuestro propio viaje. El papel de maestro, ya sea iluminado o despierto, es ofrecer un camino y señalar direcciones, indicaciones, pero el verdadero viaje hacia la iluminación es interno. Entonces no se trata de replicar las experiencias de otros, de copiarlo, sino de explorar y comprender nuestra propia verdad. Los videos y enseñanzas pueden ser un punto de partida, ¿no?, como una chispa que encienda el fuego de la curiosidad y de la autoindagación, pero no deben convertirse en una dependencia. Al final, cada uno de nosotros es responsable de su propia búsqueda. La iluminación no es un destino, recuerda, no se alcanza a través de la acumulación de conocimientos externos, sino es una realización profunda de nuestra propia naturaleza esencial. La enseñanza más valiosa que podemos recibir es recordar que, aunque podamos ser guiados, el verdadero maestro, ¿dónde está?, reside dentro de nosotros mismos. La práctica de la autoindagación, la atención plena, la meditación, la autenticidad, todo eso son herramientas que nos pueden ayudar en este viaje, y a medida que vamos explorando la enseñanza de otros, ya sea a través de videos, de encuentros, de satsang, debemos hacerlo con un corazón abierto y con una mente inquisitiva, siempre buscando el conocimiento que nutre nuestro ser y que nos acerca a la comprensión de nuestra verdadera esencia. Así, la iluminación se convierte en un proceso continuo, en una danza entre la guía externa y el descubrimiento interno, donde cada paso es una oportunidad para recordar quiénes somos en realidad. La búsqueda de un maestro es un deseo natural en el camino espiritual, ya que todos anhelamos guía y apoyo en nuestra travesía hacia la comprensión y la realización. Sin embargo, es crucial reconocer que el verdadero maestro no siempre reside en una persona específica, sino que se manifiesta en diversas formas y experiencias a lo largo de nuestra vida. Todo lo que encontramos en nuestro camino, las personas, los desafíos, incluso nuestros fracasos, pueden enseñarnos valiosas lecciones y reflejar la verdad que ya está dentro de nosotros.
Entonces, apegarse a la idea de que necesitaremos a un maestro va a ser una limitante. Aunque un maestro puede proporcionar orientación y apoyo, es esencial recordar que siguen siendo humanos con sus propias imperfecciones y errores. Y depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en otra persona sin un análisis crítico puede llevarte a la confusión. Por lo tanto, es fundamental cultivar una capacidad de discernimiento al recibir las enseñanzas. Así que pregúntate, ¿qué resonancia tienen estas enseñanzas en mi propia experiencia? ¿Cómo se alinean con mi intuición y comprensión? Un maestro, en su papel, puede ser un reflejo de la misma conciencia que todos compartimos, pero eso no implica que sean infalibles. De hecho, de los errores y desafíos de un maestro también se puede aprender. Observar cómo manejan sus imperfecciones pueden brindarnos una perspectiva valiosa sobre la naturaleza de la humanidad y del proceso de aprendizaje. Es nuestra responsabilidad como buscadores acoger las enseñanzas con madurez. Esto significa aceptar la guía con confianza, pero siempre manteniendo la capacidad de discriminación. Es un acto de poder personal reconocer que aunque el apoyo de un maestro puede ser muy beneficioso, la verdadera sabiduría y despertar provienen de nuestra propia experiencia y de nuestra propia reflexión. Por eso no puedo agradecer a quienes me consideran una maestra en este momento, ya que no deseo sumergir a nadie en la confusión. En cambio, te invito a que explores tu propio camino con valentía y curiosidad. Permite que cada experiencia, cada persona, cada enseñanza sean maestros en tu vida. Pero recuerda que tú eres el verdadero maestro de tu historia. Confía en ti mismo, en tu capacidad de aprender y crecer. Y recuerda que el viaje hacia la iluminación, hacia el despertar, es, en última instancia, una travesía interna. Y bien, amigos, hasta aquí este encuentro. Muchísimas gracias por haber estado. Recuerda dejar tus preguntas, tus reflexiones respetuosamente, por favor, con todas las personas que participan en estos comentarios. Por favor, con muchísimo respeto hacia esta servidora que no quiere más que compartir todos sus conocimientos y su experiencia para que vayamos juntos hacia evidenciar lo real. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí. Te espero en el próximo y recuerda, no le hagas mente.